En Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 16 de septiembre y el día viene con calor. Se ha notado esta noche. Suben las temperaturas, alerta naranja por calor en Castilla, León, Extremadura y Andalucía, en 3 comunidades autónomas. Martes que viene con la reunión de 2 días por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Se espera que Powell mañana anuncie bajada de tipos de interés. Será la primera de unas cuantas. Y martes que llega también con la revisión al alza por parte del Gobierno del crecimiento económico en nuestro país. Veremos el cuadro macro que dibuja en el Consejo de Ministros el Ejecutivo. Martes que llega también con un acuerdo muy importante, el de Estados Unidos y China por TikTok. Ambas potencias liman asperezas en la capital de España. Es un pacto marco para que la aplicación de vídeos cortos pase a ser propiedad controlada por Estados Unidos. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dice que el acuerdo abordará las preocupaciones de seguridad de Estados Unidos, pero que mantendrá las características de TikTok. Bessent, que es mano derecha del republicano de Donald Trump en materia económica, rehusaba ofrecer más detalles sobre ese pacto para desgajar la aplicación de vídeos cortos de su matriz ByteDance para así seguir operando en Estados Unidos. Tuvimos conversaciones muy interesantes. Preferimos mantener las conversaciones en secreto. Volveremos a celebrar negociaciones comerciales dentro de aproximadamente un mes en un lugar diferente, pero hablamos de muchas cosas que podríamos hacer en el futuro. TikTok es una popular aplicación de redes sociales que cuenta con 1.500 millones de usuarios activos en todo el mundo. 170 millones de ellos están en Estados Unidos, pues va a pasar a ser propiedad controlada por Estados Unidos. Solo en este país factura 16.000 millones de dólares. Donald Trump, desde la Casa Blanca, anoche sacaba pecho, decía que el encuentro ha sido todo un éxito y señalaba directamente a la llamada el viernes con Xi Jinping. Bueno, aún no lo hemos decidido, pero a mí me parece que sí, y el viernes hablaré con el presidente Xi para confirmarlo y francamente lo que es más importante es un gran acuerdo. El paso dado por ambas potencias es un avance para restaurar su enconada relación comercial. Desde el pasado mes de mayo los aranceles permanecen en niveles históricamente altos, aunque lejos de las tasas de triple dígito que se llegaron a alcanzar unas semanas antes. Hoy los productos chinos sufren un sobrecoste del 30% a su paso por la aduana norteamericana, mientras que en sentido inverso esa cifra es solo del 10%. Hay un nombre propio en el día de hoy, que es Google. Ha anunciado esta mañana una inversión de 6.800 millones de dólares en Reino Unido antes de la visita de Estado, Roberto Sol, de Donald Trump. Buenos días. Buenos días. La empresa propiedad de Alphabet también ha anunciado la apertura de un nuevo centro de datos cerca de Londres, diseñado para responder a la creciente demanda de sus servicios impulsados por inteligencia artificial, como Google Cloud, Search, Map o Workspace. En un comunicado, la ministra de Economía británica, Rachel Reeves, destaca que esta inversión es una poderosa muestra de confianza en la economía británica y en la solidez de nuestra asociación con Estados Unidos. Por su parte, Google calcula que esta inversión generará 8.250 empleos anuales en empresas británicas. Además, la presidenta y directora de inversiones de la compañía, Ruth Porat, asegura a BBC News que había grandes oportunidades en el Reino Unido para su trabajo pionero en ciencia avanzada. El anuncio tiene lugar coincidiendo con la llegada hoy de Trump a Londres, donde mañana dará comienzo su segunda visita de Estado a Reino Unido. Durante el viaje, Trump se reunirá con el rey Carlos III y también con el primer ministro Keir Starmer, con quien hablará de economía, comercio e inmigración. También abordarán la guerra en Ucrania y la cooperación en energía nuclear. En total, ambos países prevén firmar acuerdos por valor de 10.000 millones de dólares.
Los operadores muy pendientes de Google, muy pendientes de las negociaciones Estados Unidos-China, pero muy pendientes también de la Reserva Federal de Estados Unidos. Comienza la reunión de 2 días, se espera que mañana haya bajada de tipos de interés, pero hoy es la independencia de la institución monetaria la que está centrando todo el interés, de nuevo, con una de cal y otra de arena para Donald Trump. Pues sí, precisamente los mercados están pendientes de esa reunión. Mañana, al cierre de la sesión en Europa, conoceremos la más que descontada rebaja de tipos de interés de 25 puntos básicos, según la herramienta de la FED, que ha estipulado ese porcentaje por encima del 95%, y mientras el mercado ha coqueteado incluso con 50 puntos básicos en algunos momentos. Las expectativas de recortes de tipos han repuntado y el índice dólar ha retrocedido hasta su nivel más bajo desde el 24 de julio. En las divisas 97,22 ese índice dólar, y si lo miramos frente al euro a esta hora en 1,1781, revalorizándose la divisa comunitaria. Como decías, hay decisión de tipos, va a haber dot plot, va a haber gráfico de puntos azules con previsiones macroeconómicas, pero sobre todo es un encuentro marcado sobre los tiras de afloja sobre la independencia de la Fed. Donald Trump no ha podido con Lisa Cook y el Tribunal de Apelaciones ha rechazado su intento de destituirla, por lo que Cook va a estar en su puesto en esta decisión de tipos, mientras se espera esa rebaja para apuntalar un mercado laboral que se enfría. La buena noticia para Trump es que el Senado ha confirmado por estrecho margen a Stephen Miran para el directorio de la Reserva Federal, con ese puesto de asesor en la que defenderá su voz. Vamos a escuchar un momento. Decía, los votos a favor son 48, en contra 47, y la nominación queda aprobada. Así se confirmaba el nombramiento de Miran, que se notificaría después al presidente. Respaldados por la debilidad del dólar, el oro, que alcanza nuevos máximos, ha alcanzado 3.689 dólares al inicio de la sesión, y el índice de volatilidad, el VIX sobre el S&P 500, ha repuntado en las últimas horas, pero se mantiene en zona estable, 15,68. Vemos cómo Wall Street ha cerrado en nuevos máximos, vemos cómo hoy los futuros europeos anticipan subidas en Alemania, en París, en el IBEX, y por supuesto protagonismo en el mercado de las commodities. Avanza el precio del West Texas del petróleo, 63,49 dólares, el Brent 67,58 dólares. Preocupación por los ataques ucranianos a las refinerías rusas. Y aquí en casa, hoy muy pendientes del gobierno, que va a elevar su previsión de crecimiento para este ejercicio. Rubén Gil. El Consejo de Ministros va a revisar esta mañana el cuadro macroeconómico y va a elevar su previsión de crecimiento para 2025 por encima del 2,6% actual. Tal es el dinamismo de la economía española que se han superado todas las previsiones realizadas. Y por eso, pues quiero anunciar también a los españoles y españolas una extraordinaria noticia, ¿no? Y es que mañana en el Consejo de Ministros, en la revisión del cuadro macroeconómico, vamos a elevar las previsiones de crecimiento económico para el año 2025. Anunciaba ayer Pedro Sánchez esa mejora que llevará hoy a cabo el Gobierno y que podría allanar el camino hacia unos presupuestos, y que llega tras la mejora del rating de España por parte de la agencia de calificación Standard & Poor's debido al fuerte crecimiento económico y al débil impacto esperado de los aranceles. Además del Gobierno, hoy el Banco de España va a actualizar también su previsión de crecimiento para la economía española. En su anterior revisión, el organismo que dirige José Luis Escrivá rebajaba su estimación 3 décimas hasta el 2,4% por la incertidumbre generada por la guerra comercial. Ayer los expertos de Funcas elevaban el crecimiento de España este año al 2,6%, 2 décimas más de lo previsto. El que se revisa a la baja es el crecimiento de la economía francesa. El Banco de Francia lo recorta 1 décima este año hasta el 0,9%, 1 décima también el que viene hasta el 1,1%, debido a la crisis política que sufre el país. Banco Santander patrocina este espacio. Son las 8:09. Este martes nos trae más noticias. Israel intensifica los bombardeos masivos en Gaza para forzar la evacuación de la ciudad. Una ofensiva terrestre que contaría, según la agencia Axios, con el apoyo de Estados Unidos, coincidiendo con la visita a Tel Aviv
del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien volvía a mostrar el apoyo a Washington a Israel e insta a Qatar a seguir en su papel de mediador entre las partes. Nos centramos en lo que ocurre ahora, lo que ocurrirá después y el papel que puede desempeñar Qatar para alcanzar un resultado que no solo ponga fin a esta hostilidad, no solo libere a todos los rehenes, tantos vivos como fallecidos, no solo desarme y elimine a Hamás, sino que también garantice un futuro mejor para el pueblo de Gaza. En Argentina, Javier Milei presenta su presupuesto para el año que viene. El presidente argentino ha enviado al Congreso las cuentas de 2026, en las que promete destinar el 85% del gasto a educación, salud y jubilaciones. Milei no ha desvelado, eso sí, de qué cantidad será el ajuste que tendrá que llevar a cabo el gobierno, aunque advierte de que la disciplina fiscal es innegociable. El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno y es un principio no negociable que le hemos planteado a la sociedad desde el comienzo de nuestra gestión. Ningún país del mundo puede funcionar correctamente sin un presupuesto equilibrado. Por eso, los políticos en todo el mundo encuentran consensos y acuerdos para sancionar la ley de leyes. Entendemos que el equilibrio fiscal parezca un mero capricho, pero no es ni más ni menos que la solución definitiva a los problemas que azotan desde hace décadas a la Argentina. El canciller alemán Friedrich Merz recibe al presidente polaco Karol Nawrocki tras la incursión de drones rusos en Polonia. El encuentro en el que tratará la situación de seguridad, el apoyo a Ucrania y las relaciones bilaterales, en un contexto marcado por esa reciente violación del espacio aéreo de Polonia a cargo de drones rusos. En paralelo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se entrevista con el presidente del Consejo Europeo, el portugués Antonio Costa, y en Rusia arranca la sesión de otoño de la Duma, la Cámara Baja del Parlamento ruso, después de que ayer el portavoz del Kremlin acusara a la OTAN de estar de facto en guerra contra Rusia. Y los reyes de España iniciaron un viaje de Estado a Egipto, que coincide con la ofensiva del gobierno español contra la situación en Gaza, y es que Egipto desempeña un papel clave como facilitador de las negociaciones entre Hamás e Israel. El viaje de los reyes comenzará en El Cairo y tiene como objetivo proyectar el compromiso de España con la paz, la estabilidad y el desarrollo de la región, y reforzar la imagen de nuestro país como socio fiable en el Mediterráneo. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai y conduce un i20 híbrido desde 95 euros al mes durante 48 meses. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495.
Nuestra visión del mundo evoluciona con nosotros y en CaixaForum queremos acompañarte en cada etapa. Creamos espacios accesibles donde la cultura y la ciencia nos invitan a entender y transformar la realidad. Apostamos por la diversidad y el diálogo para construir una sociedad más justa. Creemos en la cultura como motor de transformación social. CaixaForum, Fundación La Caixa. Llega la tercera edición de los premios Intereconomía, la gran cita para celebrar la innovación, el talento y la excelencia. Si tu empresa tiene una historia que contar, un proyecto que inspira o un éxito que merece ser reconocido, inscríbete ya. Súmate a esta tercera edición de los premios Intereconomía, donde las empresas que mueven nuestro país son las verdaderas protagonistas. Descubre toda la información en premios.intereconomía.com. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Bueno, vamos allá con la tertulia Capital. Son las 8:16 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Hoy estaba hablando aquí con mis invitados el bicho que es TikTok. Mira, los ingresos publicitarios globales de TikTok van a superar los 32.000 millones de dólares este año. 16.000 millones de dólares solo en Estados Unidos. Aquí en España tiene 22 millones de usuarios habituales. En Estados Unidos 170 millones de usuarios. Y bueno, los usuarios activos de TikTok en el mundo superan los 1.500 millones. Es una auténtica barbaridad. Gonzalo Garnica, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. ¿Tú estás en TikTok o no estás, estás fuera de onda? No. ¿Estás fuera de onda? Yo no tengo ninguna red social, lo cual me ha evitado muchos problemas. Pero bueno, también entiendo que o sea, ¿has visto esto de Estados Unidos con China? Es muy importante, sí. ¿no? Bueno, estaba comentando aquí China que cede, ¿no? Se traga un sapo importante. Claro, lo que ha hecho Trump es obligar a los chinos a vender TikTok en Estados Unidos porque, bueno, decían que eso tenía puerta trasera ese sistema y que reportaba o suministraba información al gobierno chino. Entonces, lo que ha hecho Trump, según mi información, es obligar a los chinos a vender TikTok a otro accionista pues que no tenga esa contraindicación, ¿no? Uh-huh. Lo cual también, nos hace pensar en las relaciones que tiene ahora el gobierno español con empresas chinas y con el mundo de los chinos, ¿no? Que no son precisamente un modelo ni de transparencia, ni de limpieza democrática, ni de nada de eso, claro. Me acompaña Aurelio García del Barrio. Aurelio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Tú tampoco tienes TikTok, pero sigues TikTok. No. ¿Tampoco? La verdad es que hay... Estoy fuera de onda totalmente. La verdad es que hay mucha gente que tiene poco que hacer en la vida. Es lo que me dice ese número tan grande. Pero bueno, igual me planteo dedicarme a ello y dejar de hacer lo que hago. Desde luego para mucha gente más rentable que... Oye, y el acuerdo de China-Estados Unidos sobre TikTok al final supone una bajada de pantalones de China, todo por allanar esa relación arancelaria que vino de triple dígito de aranceles, luego se suavizó un poco, pero están ahí, las dos grandes potencias del mundo. Superior al 100% y después se ha ido suavizando. Bueno, tienen ahí un periodo ahora mismo de reflexión y de negociación, pero sí, llegó a un punto muy, muy álgido. Y sí, de alguna manera China como decía Garnica, China lo que hace es, cede la gestión y la propiedad de TikTok en Estados Unidos y sí se puede entender como una baja de pantalones ante Estados Unidos. Kamal Romero, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Tú lo entiendes así? No sé yo, ¿eh? Bueno, que se haya celebrado este encuentro en Madrid. Bueno, antes hubo otros encuentros, ¿no? O sea, es que es un gran acuerdo, TikTok, China, Estados Unidos y aquí la capital de España, ¿no? Sí, hombre, todo esto nos viene bien claro, porque se puede pensar como España o Madrid en particular como un hub, ¿no? Ya no solo de negocios, sino también diplomático,
o también se puede pensar que ha sido circunstancial, ¿no? Todo depende de cómo se haya gestado dicha reunión. Yo no sé si es una bajada de pantalones, ¿eh? O sea, yo no creo que los chinos sean así de ceder cosas, y mucho menos por presiones arancelarias cuando ellos tienen todo el peso del poder a la hora de hablar de comercio internacional. Y ya no de comercio internacional, para hablar de tecnología, para hablar de que ya ellos no producen o tienen ventajas competitivas por salarios bajos, sino porque tienen una red de ingenieros que hoy día cualquier país distinto, diría ahora mismo a bote pronto, Estados Unidos, Canadá, Alemania, no puede tener a disposición de empresas. Yo creo que es un acuerdo porque al final del día es avanzar, y al final del día también TikTok es una empresa que en su área, ¿qué competencia tiene? Bueno, real? Es que es un bicho tremendo. O sea, lo decíamos, 170 millones de usuarios en Estados Unidos, aquí en España 22 millones de usuarios e ingresos que van a superar este año los 32.000 millones de dólares. Bueno, este es uno de los asuntos importantes del día, mirada puesta en Estados Unidos. Vamos a mirar también a Argentina con ese presupuesto de Milei en un momento delicado, más frágil o más débil para Milei al frente del gobierno del país. Pero antes, aquí en España, hoy el Ejecutivo va a presentar su cuadro macroeconómico, la revisión. ¿Esperáis una revisión al alza del PIB porque las exportaciones no se están viendo dañadas por el tema arancelario, porque la inflación le viene bien al Ejecutivo, porque los ingresos tiran y le permiten gastar mucho más, porque la demanda interna sigue como motor a pesar de la inflación y a pesar de todo el ruido político y no político? ¿Qué esperáis de ese cuadro macroeconómico? ¿Qué esperáis de Pedro Sánchez? No, desde luego, desde un punto de vista macroeconómico no nos podemos quejar, ¿no? Eso es una realidad y estamos mejor que el resto de nuestros socios europeos en términos de crecimiento. El gran factor sigue siendo, aunque también ha mejorado, pero sigue siendo el desempleo. Tenemos un desempleo estructural importante, por encima del 10% y más de 4 puntos por encima de la media europea también. Yo creo que sigue siendo el gran caballo de batalla, pero en términos macro, desde luego, yo creo que la situación no es mala ni mucho menos. Uh-huh. Da igual, porque la gente no lo va a notar. Me quiero decir, hay crecimiento económico, pero también hay crecimiento de la población por efecto de la inmigración, con lo cual el PIB y la renta por habitante es la misma de hace 20 años, primero. En segundo lugar, la gente nota que le van bien las cosas básicamente por 3 cosas: porque se puede comprar una casa, porque se puede comprar un coche. ¿Se pueden comprar una casa? No, claro. Claro. Pero quiero decir que la gente nota que le va bien cuando se puede comprar una casa, como en la época de Aznar, donde se compraban 2, y eso ahora no pasa. Una para vivir y otra para invertir. Si pueden comprar el coche o cambiar el viejo que tienen, y luego se pueden viajar por ahí fuera. Bueno, y ahora no se puede hacer ninguna de las 3 cosas. Ayer Sánchez sacaba pecho de que el año pasado se hicieron 100.000 viviendas nuevas en España. Digo, oiga, pero si es que tienen que ser 350.000, que es para el mercado natural de la vivienda de España, y para la población que tenemos haría falta 350.000 viviendas al año. Entonces, no en los tiempos aquellos de la famosa burbuja, o sea, que se hacían 800.000, pero luego que pasaron a hacerse 30.000. Y ahora saca pecho diciendo, se han hecho 100.000, que es la mayor cifra en 14 años. Sí, pero sí es una porquería. Entonces, ¿qué sucede? Pues que dando por bueno que los datos del INI sí son ciertos, no son ciertos los datos del CIS, no son ciertos los datos del paro, que están hinchados en 800.000. Pero bueno, concediendo que son ciertos los datos del Instituto Nacional de Estadística, ni en renta por habitante, ni en cómo la gente percibe que le van mejor las cosas, se notan mejoras. Y ya está. Kamal, ¿eres más optimista? No, pero bueno, o sea, la economía crece por encima del 3%. La pregunta original del cuadro macroeconómico, básicamente el cuadro macroeconómico lo único que hace es ver si, hacer un seguimiento de los anteriores, ver si los compromisos están en línea o no, a partir de eso realizar advertencias de posibles cambios. La tendencia. Exacto, o añadir puntos de llamada de atención. Hemos mencionado el empleo y sí, ese es el eterno suspenso, ¿no? Y cuando salga en enero el informe de la comisión, haciendo la evaluación del cuadro macroeconómico y del desempeño de España en el último año, pues saldrá lo de mismo, ¿no? No tenemos políticas activas. Productividad. Productividad, será lo mismo. Y luego está el tema fiscal. En el tema fiscal tengo más incertidumbre porque a ver qué ocurre con los tipos de interés, ¿no?
a ver qué ocurre con los tipos de interés y a ver qué ocurre con el espacio del mercado de deuda pública, ¿no? Esto puede favorecer al gobierno, no obstante, los efectos... A ver, aquí hay una cosa, esto ya lo comenté cuando hablamos aquí acerca del informe del Fondo Monetario. Aquí hay una cuestión. En las previsiones, tanto el Fondo Monetario, OECD o en las que realiza el gobierno, está la expectativa. Hace un año tenemos una expectativa de una disrupción del comercio internacional que no ha ocurrido. Y entonces, claro, todas las mejoras en parte vienen por eso. Porque las previsiones que se habían hecho hace un año pintaban un escenario mucho más desfavorable del que luego ha sido. Está creciendo el comercio internacional. Exacto. Entonces, en España no, en España no. Vamos a ver, el comercio internacional de España de productos tocó techo en el año 22 con unos 385.000 millones de ventas al exterior y se ha estancado ahí, incluso en términos monetarios, en términos reales ha caído pues porque ha habido inflación, ¿no? El comercio, el intercambio de servicios va mejor y luego el intercambio de servicios turísticos pues hasta el año pasado fue todavía mejor, pero en lo que es el comercio de productos estamos estancados y estamos ligeramente hacia abajo. Eso sin contar también nuestra absoluta dependencia del continente europeo, que es el 75% de lo que vendemos, y nuestra dependencia de 1.000 grandes empresas que son las que exportan, creo que el 70% de todo lo que exporta España. Sí, pero tú fíjate una cosa respecto a lo que comentaba Garnica. El consumo interno que se ha resentido como componente importante de la demanda agregada, pero sin embargo la gente sigue estando en la calle constantemente. O sea, hablamos de viajar, es que en el verano, o sea, la ocupación ha sido plena. Que a lo mejor han gastado menos o hemos gastado menos, de acuerdo, pero tú vas a un restaurante y los restaurantes están llenos, donde vayas, los bares están y las terrazas están llenas, que la gente en vez de tomarse 3 cervezas toma una. Toma 2. O se toma una y aguanta más con esa una aunque se ponga caliente. Exactamente, pero quiero decir, esa es la realidad. Entonces, al final, ¿cuál es la percepción de la gente? La percepción de la gente no es que las cosas le vayan mucho peor. La gente puede seguir haciendo sus viajes, yéndose de vacaciones, de mejor o menor manera, seguir disfrutando del ocio. Entonces yo creo que la percepción de la gente, aunque sí se haya visto afectado el consumo privado, pero la gente sigue viviendo de esa manera que estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Entonces, mientras eso no llegue a otro punto, creo que el impacto que va a tener sobre la población una situación macroeconómica peor, a la que podríamos estar de acuerdo, no me parece que se vaya a hacer efectivo. Hoy hablaba Garnica del tema del acceso a la vivienda. Ayer Pedro Sánchez anunciaba medidas para incentivar la demanda de vivienda, sobre todo entre el segmento de los más jóvenes. Me voy a ir a publicidad. A la vuelta hablamos de eso y nos vamos también a Argentina para hablar de las claves de ese presupuesto para 2026 que presentó Milei, apoyado en salud, en jubilaciones y también en educación. Para accionistas de Banco Sabadell. Asunto. ¿Tienes alguna duda? Después de 16 meses de noticias y opiniones sobre la oferta de BBVA, ha llegado el momento de resolver tus dudas. Llama al 800-080-032 o ven a cualquier oficina de BBVA y pregúntanos todo lo que necesites saber, seas o no cliente. Es una oportunidad única y es ahora. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Hombre, don Luis, ¿lo de todas las mañanas? Hoy ponme 200 euros en una cartera de fondos personalizada, en base a mis objetivos, mi perfil de riesgo y la situación de mercado. ¿Cómo? Con las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco, invertir es tan natural como tomar un café. Empieza a invertir desde solo 100 euros con carteras automatizadas creadas con inteligencia artificial y pon tu dinero a trabajar sin preocupaciones. Entra en r4.com y descúbrelas. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com. ¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con unos espárragos IGP de Navarra Lodosa, unos huevos camperos de Pazo de Vilane o unos platos preparados con las mejores recetas de nuestros chefs para que los disfrutes cuando tú quieras. Mucho más para ti. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. MFS Investment Management.
Como pioneros en la inversión de activos desde 1924, en MFS ofrecemos una amplia gama de fondos de renta fija. Descubra nuestras estrategias y conclusiones en mfs.com/fi. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno y es un principio no negociable que le hemos planteado a la sociedad desde el comienzo de nuestra gestión. Ningún país del mundo puede funcionar correctamente sin un presupuesto equilibrado. Por eso, los políticos en todo el mundo encuentran consensos y acuerdos para sancionar la ley de leyes. Entendemos que el equilibrio fiscal parezca un mero capricho, pero no es ni más ni menos que la solución definitiva a los problemas que azotan desde hace décadas a la Argentina. Javier Milei ha presentado las claves de su presupuesto para el año 2026. Me acompaña Fernando Cortiñas, que es economista y profesor del IE Business School. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, no sé si me escuchan bien. Sí, muy bien. Oye, Fernando, lo primero, en forma, ¿cómo viste a Milei? ¿Cómo viste su tono, su ritmo, su cara? Muy apocado, podríamos decir que tiró el freno de mano, echó el freno de mano porque durante los últimos meses había estado en una vorágine de fervor y de trato hacia los periodistas, hacia la oposición, y ayer en cambio volvió a tomar un tono mucho más tranquilo, mucho más pausado, fue monocorde, ¿sí? Y en 15 minutos presentó el presupuesto de una manera bastante tranquila, sin salirse de su guión, por decirlo de alguna manera, y bueno, todo esto de cara también a las elecciones del próximo mes, ¿no? Claro, y viendo el batacazo de la última cita electoral, es por eso ese tono apocado, ese tono poner la pelota también en el tejado de los argentinos diciendo es innegociable el ajuste presupuestario, el equilibrio fiscal, y esto es cosa de todos, de los políticos, pero también del pueblo. Así es. Bueno, si nos fijamos en la introducción que ustedes hicieron, el resumen es muy bueno, porque él no deja de tener en mente que el equilibrio fiscal es la solución para resolver el tema de la inflación. El equilibrio fiscal pasa por controlar el gasto público, por no tener déficit y no emitir moneda, que ese ha sido el cáncer de la historia económica argentina en los últimos por lo menos 60 años que lo recuerde, ¿no? Entonces, por un lado, él sigue atado a la bandera del equilibrio fiscal, cero déficit, no emisión, pero al mismo tiempo aflojó un poco la mano, sobre todo en recuperar el gasto social, lo que son pensiones, algunos subsidios y sobre todo algunas transferencias para los gobernadores de las provincias. No olvidemos que Argentina es un país federal y entonces el apoyo de los gobernadores en la aprobación del presupuesto y la aprobación de cualquier otra ley en las cámaras pasa también por el Senado. ¿Podríamos decir que Milei está buscando la fórmula terrenal para aliviar el vía crucis que tiene por delante hasta el próximo 26 de octubre, cuando habrá elecciones legislativas? Sí, yo creo que esto ha sido un baño de realidad, el batacazo de las elecciones de Buenos Aires, donde se esperaba que era un batacazo, pero no tan grande. Le ha dado un baño de realidad, un baño de humildad, y bueno, ahora esperemos que esto lo ayude a madurar y que empiece a tender puentes y a buscar consensos, ¿no? Vuelvo a insistir, sobre todo con las fuerzas provinciales, con los gobernadores. ¿Y usted cree que lo va a conseguir, Fernando? Si yo tuviera la respuesta a esa pregunta, me estarían pagando millones. Yo creo que tiene probabilidades de conseguirlo, sobre todo porque en el interior de la Argentina, las zonas, llamémosle, productivas, tradicionales, apoyaban y apoyan el plan de Milei. Lo que no apoyan es el destrato y que los dejen fuera de cualquier mesa de negociaciones. Entonces, una cosa es que lo logre
yo creo que puede llegar a lograrlo, ¿sí? Con bastante trabajo, y querría que lo lograra, por el bien de Argentina. Si lo va a lograr o no, vamos a ver qué hace la oposición, porque el peronismo siempre se ha caracterizado por meter todas las piedras en el camino que puede y más. Lamentablemente. Claro, en ese presupuesto, en esas claves que presentaba ayer, hablaba de un aumento del 5% del gasto en jubilaciones, del 17% en salud y del 8% en educación, los tres por encima de la inflación. Se está comiendo un sapo realmente, porque cuando llegó al poder, pues enseguida empezó con esa motosierra a hacer un recorte en los costes sociales, en jubilación, discapacidad, salud, ciencia, cultura, obras públicas, educación, y ahora mismo lo que está haciendo es tragándose el sapo, intentar no ser tan austero, ¿no? Para mantenerse en el poder, ahora que los argentinos y también el resto del arco parlamentario le apoyen, le ayuden. Bueno, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con lo que usted está comentando, pero pasa que también hay que entender cuál es la historia de abuso en estas cuestiones de los subsidios, en estas cuestiones de los planes sociales. Por ahí se pasó de la raya, ¿sí? Y ahora está volviendo sobre sus pasos. De ahí a tragarse el sapo, ya la oposición, ya el peronismo está diciendo que estos aumentos son insuficientes, y ahí va a empezar el viacrucis de la Cámara Baja. No se olvide que el presupuesto se presentó en término, cosa que no era muy común en los últimos gobiernos. Argentina había venido estando gobernada en base a extensiones de presupuestos anteriores. Ahora tienen hasta el 30 de noviembre para aprobarlo, y seguramente el sapo se lo va a tener que tragar durante las negociaciones que van a tener lugar en este mes, que va de mediados de septiembre a mediados de octubre, ¿no? Eso será en la Cámara Baja. Después, a diferencia de España, donde el Senado por ahí tiene un papel menos activo, las leyes necesitan la aprobación del Senado, que juega un papel mucho más importante aquí que aquí. Entonces, primero tienen que aprobar la Cámara de Diputados y después tiene que aprobarlo la Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados pesan más las provincias, pero pesan más la cantidad de habitantes por provincia. O sea, que la provincia de Buenos Aires, al tener más gente, tiene más diputados, pero en la Cámara Alta, cada provincia, sea grande o no, tiene 3 senadores. Y ahí vale tanto el voto de una comunidad como La Rioja como Cataluña, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pues iremos viendo qué va pasando, iremos viendo cómo son las explicaciones de Milei a esas cuentas, y también cómo lo va cogiendo pues la ciudadanía. Fernando Cortiñas, economista, profesor del IE Business School. Gracias, buen día. Aurelio, ¿qué te parece? ¿Se está atacando un sapo Milei? ¿Todo por aguantar? No, yo creo que esto era esperable por una razón muy sencilla. Obviamente, con la situación que se encontró, lo que le había dejado el peronismo encima de la mesa era muy complicado y tenía que reducir esa inflación galopante que tenía, si bien técnicamente no era una hiperinflación, pero estaba cerca de ella. Entonces, bueno, no le quedaba otra que hacer ese recorte tan salvaje de gasto público. Entonces lo ha hecho. Yo creo que lo ha hecho razonablemente bien. El resultado electoral de la provincia de Buenos Aires, que es donde está básicamente la masa crítica del país, es un toque de atención, porque claro, esas medidas son muy antipopulares desde una perspectiva política, pero yo creo que era esperable. A mí no me ha parecido o no me ha sorprendido en exceso. Dentro de que ahora esté suavizando el punto, pero él marca una línea roja, que es tener un superávit primario, porque eso es lo único que le puede permitir tener y sostenerlo a medio o largo plazo, que es lo único que le puede facilitar volver a la senda de crecimiento. Entonces, si lograse ese objetivo, podríamos estar hablando de ver a Argentina crecer en términos de 4 o 5 puntos anuales, con lo cual creo que ese es el punto fundamental. Vamos a ver, de toda la vida, siempre, en toda la historia, aquellos gobernantes que han llegado a una economía que estaba destrozada y han hecho un plan de ajuste para arreglarla, luego pierden las elecciones, porque claro, a la gente le quitas el subsidio, la mamandurria, la paguita, la ayuda, etcétera, etcétera.
Entonces esto ya pasa, hace 3 siglos le pasaba al ministro Esquilache en España, que decía que el pueblo de Madrid era como los niños de pecho, que lloran y protestan mientras se les limpia y se les quita la caca, ¿no? Bueno, esto ha sido una constante histórica, y entonces este señor Milei está abocado a perder las próximas elecciones, porque es que además dice, bueno, si fueran 5 años después de su advenimiento, pero es que allí, por lo visto, es como aquí hay elecciones cada 3 meses, ¿no? Y entonces va a ir ahora de derrota en derrota hasta la derrota final. Quizás acelerado por el episodio de corrupción de su hermana, pero yo creo que incluso sin eso, Milei estaba abocado a perder las próximas elecciones. Y habrá dejado un poco más arregladita la economía argentina, y cuando lleguen los peronistas la volverán a destrozar, y ya está, y no pasa nada. Claro, también se equivoca, así como se equivocó Azaña en los años 30, cuando en la República dijo España ha dejado de ser católica. Pues no había dejado de ser católica España, luego se demostró, Azaña lo pudo comprobar. Bueno, pues aquí lo mismo, Argentina no ha dejado de ser peronista. Y mientras tenga ese cáncer ahí, y lo puede tener por los siglos de los siglos, no hay nada que hacer, o muy poco. Kamal, que remato el tema. Sí, bueno, un poco ya el aspecto mucho más económico es que Milei está en una trampa. O sea, es que Milei ahora depende única y exclusivamente de un ancla fiscal, porque ha jugado a lo que ha jugado todos los gobiernos de izquierda, derecha, centro en América Latina, que es usar el tipo de cambio como ancla nominal en un entorno en que la confianza llegó un momento en que se perdió, o ellos sobrevaloraron la confianza que iba a generar la ancla fiscal. ¿Ahora qué ocurre? Ahora ocurre que Argentina es un país con un encaje legal altísimo, con unos tipos de interés altísimos, con un tipo de cambio que está rozando la banda, con una pérdida de reservas continua, que no ha podido acumular reservas. ¿Por qué? Porque no les ha funcionado el ancla del tipo de cambio. No ha funcionado el tipo de cambio, y ahora todas las apuestas hacia el ancla fiscal. ¿Qué ocurre con el ancla fiscal? Y además es que eso, perdón, Kamal, es que además eso ha hecho que no pudiera dolarizar la economía, que era una de sus pretensiones. Sí. No, seguramente llegó y veía que no lo podía hacer. No tenía dólares para hacerlo. Y ya está. Pero luego aquí, claro, ¿cuál es el problema? Que el ancla fiscal, y esto también es una constante en América Latina, tú los ajustes, los haces sobre los gastos que puedes mover más rápidamente, que lamentablemente son los que son. Y aquí se ve afectada mucha gente que en realidad necesita esa prestación porque, uno, se la ha ganado, y dos, cumple las condiciones para tenerla, ¿no? Y en cualquier país avanzado las tienen y nadie las critica una pensión por discapacidad. Entonces, ¿qué ocurre? El tema es que la idea es que cuando el plan haga que la economía crezca, mejore los ingresos fiscales y demás, tú vas relajando eso y vas haciendo recortes más estructurales. A Milei no le llegó a ese punto. Ahora, ¿qué ocurre? Tienes que negociar y tienes que revertir parte del ajuste fiscal que has hecho. Oye, me voy a ir a publicidad a la vuelta. Quiero poner el foco en el tema de la vivienda. ¿Por qué? Porque ayer Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, anunciaba 3 nuevas medidas para facilitar a los jóvenes el acceso a la vivienda. Una de ellas se trata de una ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros. Otra para la compra de vivienda, esta vez en el medio rural, de hasta 10.800 euros. ¿Cómo suena la música? ¿Cómo lo veis? No te rías. Ahí ya. Publicidad, me lo contáis. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí. Doctor, no duermo nada. Me pasa siempre que tengo que vender a un cliente nuevo. Es muy común en esta época del año. Me va a tomar un seguro de crédito cada día. El de crédito y caución. Alivia el insomnio del empresario y previene impagos. Miles de empresas lo emplean cada mañana. Llame a la tranquilidad por su nombre en créditoycaución.es. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Si te interesa el sector del hidrógeno, te esperamos el próximo 18 de noviembre en el Hotel Riu Plaza de España de Madrid. PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno, es una jornada organizada para profesionales de la industria donde podrás presentar tu empresa o proyecto de hidrógeno a todo el sector. Multiplica tus oportunidades de negocio y mantente al tanto de las nuevas tendencias asistiendo a la 6ª edición del PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno. Visita
Visítanos en pmh2.com o llama ahora al 91 804 5372 y disfruta de grandes oportunidades. Únete a la revolución energética el próximo 18 de noviembre en Madrid. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Vamos a crear una nueva ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros para que los jóvenes puedan residir durante años en una vivienda con protección permanente y terminen adquiriéndola. Ayuda de alquiler con opción a compra para los jóvenes de casi 30.000 euros. Bueno, esto de incentivar la demanda. A ver, el profesor, ¿qué? ¿Esto va a ayudar a moderar los precios? ¿Realmente va a ser efectivo para los jóvenes, para que compren vivienda? A ver, hay cosas que... Hay muy pocas cosas ahora mismo que generan consenso. Tú sabes mucho más de economía que yo, pero lo básico es que tienes que incentivar la oferta. No tienes que chutar por abajo por la demanda si quieres que los precios se relajen un poquito, ¿no? Sí, aquí... O a lo mejor, no sé, yo me he perdido alguna clase. Es verdad, aquí hay un tema clave que es el tema de que si la oferta no va a responder a corto plazo, aunque incremento la demanda, van a subir los precios, ¿no? Eso también en el caso de la vivienda depende de las condiciones de financiación, pero como decía antes, yo creo que ahora mismo en España hay pocas cosas que generen consenso y yo creo que esta política genera un consenso de que quizás no es la solución permanente, de que es muy probable que no amortigüe el incremento de precios y que también es muy, muy probable que no sea una política efectiva a resolver el problema a largo plazo. Pero sí es popular. Ahora, también digo una cosa. Si esto estuviera dentro de un paquete integral, no lo veo mal. O sea, si esto estuviera dentro de un paquete integral que a su vez incentivara la oferta, o se anunciara un plan de construcción de vivienda, o se anunciara un plan para liberalizar suelo, o se anunciara un plan en el cual, dicho pronto y mal, se eliminen las rentas a los ayuntamientos y las comunidades autónomas que genera el mercado inmobiliario. Que desde la crisis de inmobiliaria que hubo en el pasado, no ha ocurrido. Y a su vez, simplificar los procesos en los cuales están involucrados todos los ayuntamientos, todas las diputaciones y todas las comunidades autónomas de este país. Y ahí hay un negocio. Entonces, si eso está metido en un plan integral, a mí me parece mala idea. Como medida aislada, pues poco. ¿A ti qué te parecen las medidas que anunciaba ayer el presidente? Estoy totalmente de acuerdo con Kamal. Si al final esto viniera acompañado de políticas de oferta, pues bienvenido sea. Desde luego, así sin más, podemos pensar que lo que va a hacer es subir los precios de los alquileres. Entonces, si no genera más oferta, que es el problema real que hay, al final das más dinero a la gente, eso genera un incremento de demanda y los precios, el sector se va a calentar, los precios van a subir. Lo que pasa es que, claro, como bien decía Kamal, es que es popular. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? ¿Ese populismo o una medida efectiva? Desde luego, a medio y largo plazo no va a funcionar ni va a solucionar el problema. Garnica, remata. Pues que Sánchez lo convierte todo en electoralismo y en una política de compra de votos. Suscribo lo que han dicho mis compañeros y por añadir algo que es importantísimo, que es darle seguridad jurídica a los inversores en el sector inmobiliario y a los propietarios. Entonces, claro, si vas insultando a los inversores en el sector inmobiliario, le llamas fondos buitre y no sé qué, y luego, bueno, pues ya sabemos lo que pasa con los propietarios y con la ocupación y todo eso, pues eso también hace que la oferta se restrinja, claro. Gonzalo Garnica, Kamal Romero, Aurelio García del Barrio, y os veo en forma. Muchísimas gracias, cuidaros ya por el martes. Ánimo, otra vez de calor, otra vez de veranillo de San Miguel a tope. Así que, bueno, a disfrutar de la luz. Oye, gracias, que tengas buen día. Un abrazo. Gracias, adiós. Un abrazo a todos. Buenos días. Esta noche... MAPFRE patrocina la información del tiempo. El día vendrá con cielos despejados en mayor parte, aunque con algunas nubes y lluvias en el Cantábrico Oriental, Pirineos y este de Cataluña, donde serán tormentas localmente fuertes. Por la tarde podrían darse chubascos en la Ibérica Oriental y sierras del sudeste. Habrá nieblas matinales en el norte y este, brumas en Alborán y calima en Canarias.
Las temperaturas bajarán en el nordeste y subirán en Galicia, Cantábrico y Canarias, con máximas de hasta 34 grados en el sur Atlántico y Canarias, incluso 36 en los valles. Las mínimas se mantendrán altas en el Mediterráneo suroeste y muy suaves en Canarias. El viento será fuerte en Canarias, Estrecho, Menorca y Ampurdán. El resto será flojo y moderado. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. 9 minutos, llegamos a las 9 de la mañana para apertura. Ángel Lozano, ¿cómo viene el martes? Buenos días de nuevo. Muy buenos días, parece que vamos a tener un día tranquilo, una jornada de tregua y transición en el primero de los 2 días de reunión de la Reserva Federal estadounidense. Será mañana a las 8 de la tarde cuando conozcamos esa rebaja de tipos de interés de 25 puntos básicos, una rebaja ya descontada por el mercado. También estamos pendientes de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Hoy el Gobierno va a elevar las previsiones de crecimiento económico tras el Consejo de Ministros y también el Banco de España publica su informe trimestral de la economía española y sus proyecciones macro del tercer trimestre. En España tenemos subasta de bonos y obligaciones. El Tesoro Público espera captar hasta 6.000 millones de euros. Además, se va a conocer el dato de IPC de Italia y la encuesta ZEW de confianza inversora en Alemania. En Estados Unidos tendremos datos de precios de exportación y de importación de julio, ventas minoristas y producción industrial y manufacturera. Igualmente datos del mercado inmobiliario. Tenemos la prima de riesgo en 55 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,24. Europa, Roberto. Bienes los futuros con signo mixto, con caída del 0,06 para el CAC 40 y con subida de lo mismo, pero para el DAX alemán. El Eurostock 50 sube su futuro ahora mismo un 0,11% en un día donde conocemos que BNP Paribas anuncia hoy que ha precisado su objetivo de beneficio neto, que espera que supere los 12,2 mil millones de euros y confirma su trayectoria del ROTE del 12% para 2026. El banco francés destaca unos resultados operativos sólidos en el segundo trimestre y la buena dinámica de crecimiento iniciada este año. Si nos vamos a futuros americanos, futuros que vienen con subida del 0,16% para el Nasdaq 100 y del 0,11 para el S&P 500 en un día donde hemos conocido justo esta mañana que Google ha anunciado hoy que realizará nuevas inversiones por 5.000 millones de libras en Reino Unido. En cuanto a plazas asiáticas, con esos operadores pendientes de la tregua arancelaria, el Nikkei de Tokio ha cerrado la sesión con una subida del 0,32%, Shanghái cae pero plano un 0,05%, Hansen está cotizando en 0,20% y el Kospi coreano sube más de un 1%. En cuanto a materias primas, vemos que el crudo West Texas de referencia americana está en 63,28, petróleo Brent de referencia europea en 67,39, onza de oro cotiza en $3.726 y cruce euro-dólar 1,1783 favorable a nuestra moneda. Pablo García es director de Ibacons Alpha Value. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. Y hoy del mercado, lo más importante, la reunión de 2 días de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Va a bajar tipos? La cuestión es cuánto más puede bajar de aquí a final de año.
Esa es la pregunta. Bueno, todo se apunta entre 2, 3 recortes y otros 2 o 3 recortes para el año que viene. Pero fíjate que estamos en una situación de mercado en el que eso ya se ha descontado, en el que estamos en máximo, las valoraciones muy elevadas y empieza a haber pues voces discordantes. Y antes de hablar de las voces discordantes, lo curioso es cuando se hacen colocaciones en mercado. Es decir, hemos visto una colocación hoy que se está produciendo de Schindler, de la compañía de ascensores suiza. También estamos viendo colocación de Bureau Veritas. Es decir, que hay accionistas de referencia y accionistas a largo plazo que están colocando, que están vendiendo a estos niveles, y eso nos hace pensar que podríamos tener un punto de inflexión. Es decir, pues compra con el rumor y vende con la noticia. Lo comentaba incluso desde Norges Bank Nicolai Tangen, ¿no? Que las bolsas viven su mayor momento, su mayor riesgo de su historia. No creo que sea el mayor riesgo de la historia, pero sí, desde luego, un punto de posiblemente de inflexión. Y también Ray Dalio, ¿no? El famoso Ray Dalio de Bridgewater, que ha comentado pues, sobre el oro, por ejemplo, ¿no? Que es ese escudo para los mercados ante un riesgo de infarto. No lo sé, pero la verdad es que empezamos a tener un poquito de riesgo de altura. Ya, otro riesgo de altura podría ser lo que estamos viendo con las OPVs. En la última semana hemos visto un momento muy dulce, la mejor semana de OPVs de los últimos 4 años, con nombres como Gemini, con Legend, con Klarna y con una demanda brutal. No sé si estamos en un momento como de burbuja, de hay un run que dice que la corrección está cerca. Así es, y eso pasó con las burbujas de TMT. Yo me acuerdo colocando Terra en mis inicios bursátiles hace unos 30 años y las valoraciones pasaban a un segundo plano. Solo era dame lo que puedas, porque las valoraciones, insisto, no eran tan relevantes. Eso es preocupante. El mercado puede ir movido por fundamentales, por las valoraciones o por el momentum. Claramente está guiado por el momentum. No digo que no exista una megatendencia en inteligencia artificial, Dios me libre, claro que sí. La cosa es cómo ponemos precio a todo esto. Y lo que hemos visto con Oracle la semana pasada pues fue unos resultados que fueron bastante ramplones, incluso en ventas y BPA por debajo de lo previsto, pero una cartera de pedidos muy potente. Son pedidos, ¿eh? Las cosas pueden después ir a la baja, ya lo hemos visto en algunas compañías. Así que algo de prudencia, acompañar la tendencia, pero con el dedito puesto en el vender si las cosas se nublan. Y algo me dice que después de la decisión de tipos, que serán 25 puntos básicos mañana, Jerome Powell no tiene el perfil de sorprender al mercado. No es Greenspan ni es el señor Trichet de la época. Así que yo creo que vamos a tener 25 puntos básicos. Un mensaje que será un poquito, pues una de cal y otra de arena, y se utilizará para hacer un profit taking, una toma de beneficios. Oye, pero por llevarte un poquito a la contraria, las empresas van como una moto y sobre todo la inteligencia artificial y la inversión en infraestructuras y en IA es brutal. Conocíamos la inversión que va a realizar Google en Reino Unido por temas de inteligencia artificial, casi 7.000 millones de dólares. Esto es otro motor, o sea, hay pasta y se la están gastando. Sí, pero habría que definir lo que significa ir como una moto. Los beneficios en Europa van a subir un 1,1% en el tercer trimestre y en Estados Unidos ya vienen a la baja del más 13,3 al 8,5. Vale. Eso sí, hay ciertas compañías puntuales, pero no todas. El grosso del mercado no sube con tanta fuerza. Hago paradita y a la vuelta me lo cuentas con más tranquilidad. Hasta ahora, Pablo. Un placer. En Seguros García Ochoa le ofrecemos los mejores seguros con las mejores compañías, al mejor precio y con la máxima calidad. Llevamos más de 35 años en el sector seguros y más de